anciana, invitó a cenar en su casa humilde a joven millonario, y él reaccionó así. Joven hombre, si quiere, puede ir a comer en mi casa. Es humilde y queda cerca, pero le prepararé algo con mucho cariño. Estas fueron las palabras con que Elena, una mujer mayor, se dirigió a un joven que se encontraba por su barrio y que, sin pensar lo que estaba escuchando, manifestó tener mucha hambre. Lo que Elena no imaginó fue que al hacer aquel ofrecimiento, la vida le cambiaría para siempre. Elena era una mujer humilde que había nacido y crecido en el mismo barrio. Era un asentamiento pobre en el que los servicios públicos eran deficientes y en el que los índices de criminalidad eran bastante altos. Pero como sabe todo aquel que haya crecido en un barrio así, para sus habitantes, aquellas calles eran su vida. En ellas habían dado sus primeros pasos, habían tenido su primer amor, y en ella lloraron a sus seres queridos cuando partieron. Y este era precisamente el caso de Elena. En la escuela de aquel barrio aprendió sus primeras letras, y en la misma casa en que nació vio morir una mañana a su madre, luego de una larga y penosa enfermedad. Fue cuando Elena, que para entonces era una joven, debió salir a las calles a ganarse la vida. Para hacerlo, comenzó a preparar en su casa unas deliciosas empanadas que salía a venderlas en las calles a los obreros que trabajaban en la zona. Elena terminaría enamorándose de uno de estos obreros, uno de sus clientes más fieles, que siempre le compraba un par de empanadas a mediodía a manera de almuerzo. La atracción entre aquellos dos jóvenes trabajadores fue inmediata y muy de acuerdo con las costumbres urbanas de aquellos barrios. En cuestión de meses ya estaban viviendo juntos en casa de Elena. Era una pareja humilde en la que el dinero era escaso, pero el amor abundante. Por la mañana cada uno de ellos salía a trabajar al sol inclemente y por la noche se reunían en su modesta casa, donde compartían tiempo juntos hasta que se iban a la cama a la espera de una nueva jornada de trabajo al día siguiente. Al poco tiempo de haber iniciado esta vida juntos, Elena quedó embarazada. Su temprano instinto maternal fue más fuerte que cualquier argumento económico y ni por un segundo dudó en tener al bebé. Afortunadamente, su pareja pensaba igual, pues se trataba de un muchacho de buenos valores que antes bien se sentía orgulloso de que iba a ser padre. Pero desafortunadamente, la alegría a aquella joven pareja le duró poco. Elena tenía 6 meses de embarazo cuando recibió la peor noticia de su vida. El hombre al que amaba, el padre de su hijo, sufrió un grave accidente en la obra de construcción en la que trabajaba y falleció al instante. La noticia devastó a Elena, y no porque ahora tuviera que criar a su hijo sola, sino porque él era el hombre al que amaba y con el que soñaba pasar el resto de su vida. Él siempre gozó de buena salud y jamás imaginó que podría perderlo tan rápidamente. Su corazón nunca había sentido un dolor tan fuerte, ni siquiera con la muerte de su madre. Ahora se encontraba quebrada, pero con la obligación de volver a componerse, pues tenía que sacar fuerzas de flaqueza para sacar a su hijo adelante cuando naciera. En el cementerio, mientras lo enterraba, le hizo un juramento que cumpliría cabalmente durante el resto de sus años. Le juró que nunca estaría con ningún hombre más en lo que le quedaba de vida. Desde entonces, Elena siguió adelante sola y con su hijo. Luego de las semanas de dieta, durante las cuales fue atendida por una vecina, la mujer salió cada día a vender sus empanadas para pagar con ellas los gastos de ella y de su hijo. A veces su vecina le criaba al pequeño, a veces ella salía con el bebé en brazos. Pero Elena
nunca dejó de salir cada día a conseguir honradamente su sustento. Durante sus recorridos por las calles, no le faltaron ofrecimientos de parte de un sinfín de pretendientes que le ofrecían su compañía y su dinero. Y aunque muchos de ellos eran apuestos, Elena siguió cumpliendo su juramento y prefirió seguir adelante sola. El pequeño fue creciendo y convirtiéndose en un hombre. Elena, a su vez, fue envejeciendo y haciéndose una anciana. Pero mientras su hijo estuvo estudiando, ella nunca dejó de vender sus empanadas para sacarlo adelante. Cuando el muchacho se graduó del colegio, decidió inmediatamente irse a trabajar. Elena le rogó que por favor ingresara a estudiar a una universidad, pues su sueño era verlo convertido en un gran profesional y no le importaba que para ello tuviera que esforzarse mucho más de lo que venía haciéndolo. Pero su hijo, consciente de que su madre se estaba dejando la vida en ello, se negó a seguir estudiando para que por su culpa su madre tuviera que seguir desgastándose la salud. Como su padre, muchas décadas atrás, el muchacho se dedicó a la construcción en aquel barrio obrero, trabajando en las construcciones que importantes empresarios estaban realizando en aquel sector. Elena, aunque triste por no haber cumplido su sueño de ver a su hijo estudiando, dejó de trabajar y se dedicó por fin a descansar. Ya era algo vieja y aquello no le vino mal, pero tras varios días sentada en su casa sin hacer nada, se sintió mal porque extrañaba el mundo acelerado al que ella estaba acostumbrada y decidió seguir saliendo cada mañana. Ya no vendía empanadas, pero seguía charlando con los obreros del barrio, como lo hiciera toda su vida, y a veces, si alguno se lo permitía, hasta le invitaba a un café o una comida en su casa. Y fue precisamente esto lo que Elena hizo con aquel hombre que, sin pensar que lo estaban escuchando, dijo una mañana como para sí mismo que tenía mucha hambre. La mujer, sin reparar en que el sujeto estaba bien vestido, creyó que era un obrero como los que ella acostumbraba a saludar y le dijo las mismas palabras que solía decirles a los trabajadores. «Joven, si quiere, puede ir a comer a mi casa. Es humilde y queda cerca, pero le prepararé algo con mucho cariño». El hombre, sorprendido, aceptó la invitación y mientras caminaba, le fue preguntando a Elena por su historia de vida. Ahí se enteró de la muerte de su esposo décadas atrás y de su joven hijo trabajador. Al llegar a casa, la mujer le preparó una deliciosa empanada que le sirvió con café. Fue entonces cuando aquel hombre le reveló su personalidad. Él era el dueño de la constructora que mayor presencia tenía en el barrio. Tras la reciente muerte de su padre, había quedado dueño y señor de sus negocios. El esposo de Elena había trabajado precisamente para esa constructora, y aquel hombre, sabiendo que la responsabilidad de su empresa debería haber sido reparar económicamente a la mujer por el accidente laboral, se sintió culpable y quiso resarcir lo mal hecho por su padre muchos años atrás. Fue inútil que Elena aceptara una casa o dinero en efectivo. Ella era una mujer humilde y aquella invitación la hizo de corazón y no para obtener algo a cambio. Pero después de mucho insistir, el hombre logró que Elena aceptara un trabajo de oficina a medio tiempo para su hijo en la constructora. Sería un trabajo en el que tendría que desgastarse menos y ganaría más, y lo mejor de todo, contaría con el tiempo suficiente para ingresar a una universidad y cumplirle el sueño a su madre de verlo graduado como arquitecto. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.